día de hoy les invito por favor a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Vamos a ver la quinta iglesia llamada Sardis. Y vamos a aprender el día de hoy acerca de esta congregación, lo que Dios le dice, para que nosotros podamos, por la palabra escrita, podamos, hermano, tener iluminación en nuestro vivir y podamos, hermano, agradarle cada día al Señor. Amén. Muy bien. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 1, dice la Biblia, escribe al ángel. El ángel es el pastor, el responsable que Dios pone para dar el mensaje. Ángel es mensajero. Al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Es cierto? Este nombre Sardis es interesante, significa remanente, ¿no? Está hablando de unas pocas personas. No, está hablando de unas poquitas personas que estaban en Sardis, amado hermano, y que solamente ese remanente, ese poquito de personas hacían la voluntad de Dios. Solamente esas personas, amado hermano, guardaban, hermano, la palabra de Dios. Y lamentablemente, hermano, esto pasa en todas las congregaciones, hermano. En todas las congregaciones no son todos, amado hermano, los que tienen hambre de guardar la palabra de Dios. Lamentablemente, hermano, no son todos los que quieren agradar a Dios. Siempre son un grupito, los mismos que siempre les gusta, hermano, por ejemplo, llegar, hermano, al templo desde temprano para orar, para estar de rodillas, buscando la presencia de Dios. Siempre son el mismo grupito que les gusta ayunar, que les gusta, hermano, buscar la presencia de Dios, que vienen a orar, hermano, a las columnas de oración, que se abre una escuela bíblica, quieren estudiar, se abre de repente, hay un seminario, quieren ir a escuchar la palabra. Siempre son pocos, amado hermano, son más los que están sumergidos en las cosas materiales, en las cosas físicas, en las cosas, hermano, digamos, seculares. Y bueno, de esto habla esta iglesia. Habla de un remanente, de un grupo de hermanos que ellos, amado hermano, querían crecer cada día y buscar la presencia de Dios. Por ejemplo, si Sardis eran un grupo de 100 hermanos, imaginemos, eran un grupo de 8 o 9 los que siempre querían, amado hermano, hacer las cosas bien. Imaginemos una iglesia de 1000 personas. Entonces, si hay 1000 personas, imaginemos, amado hermano, a 40 o a 50 que son los que quieren hacer las cosas bien. El resto, hermano, cada uno está en sus problemas, cada uno está sumergido en su visión, en sus planes. Y es por eso, amado hermano, que a veces no podemos nosotros disfrutar la plenitud de lo que Dios quiere para nosotros. Por eso, amado hermano, a veces estamos envueltos en cosas donde decimos, pero Señor, ¿por qué permites? Y el Señor dice, no es que yo permita, es la manera en que tú eliges vivir. Es la manera en que tú quieres vivir y no basado a mi palabra. Eso es Sardis, es un remanente, un poco de personas, el cual hacían las cosas bien, no así el resto. Luego el Señor dice, el que tiene los 7 espíritus. Los 7 espíritus, amado hermano, está hablando el 7 tiene que ver con la plenitud. Está hablando de la plenitud del Espíritu Santo, de todo el poder del Espíritu de Dios. El que tiene la plenitud del Espíritu de Dios y las 7 estrellas. Recuerde, amado hermano, que al iniciar este estudio, desde la primera iglesia, amado hermano, texto anterior, habla que las estrellas son, amado hermano, los ángeles o los pastores puestos en las congregaciones. Está hablando, amado hermano, aquel que tiene el control, ¿no es cierto? Aquel que tiene en sus manos a los mensajeros, a los ministros que Él levanta y que Él pone en su iglesia. Bueno, el Señor dice esto. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Esto es algo, amado hermano, que hemos venido repitiendo, que el Señor le habla a cada creyente y que debemos de tomar en serio estas palabras, hermano. Me gustaría que note que el Señor no dice, yo conozco tu fe, yo conozco que crees. Digo esto porque esa es la mentalidad de la iglesia en estos tiempos. Basta que creas. Basta que tú digas yo tengo fe, ya, tú ya la hiciste ya. No importa cómo vivas. Pero el Señor no dice yo conozco que crees. El Señor dice a ti que dices creer,
yo conozco tus obras. El Señor, hermano, no es que seamos salvos por obras, pero el que es salvo, amado hermano, Dios le pone el sentir, el querer como el hacer, para hacer la voluntad de Dios, amado hermano. El Señor dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¡Qué tremenda palabra! Esto fue un bombazo. Esta carta, hermano, tenía que ser leída públicamente en la iglesia. ¿Usted se imagina, hermano, que el Señor mande una carta, que nos mande una carta personal a nosotros, la gloria de Dios, y que el Señor diga: ustedes, gloria de Dios, desde el pastor hasta muchos de ustedes, tienen nombre, tienen fama de que viven? La gente ve, oh, son cristianos, pero tú bien sabes delante de mí que tu fe ha muerto, que tu amor para mí se ha marchitado, que ya no eres el mismo. Aunque todos digan, no, si es cristiana, ella es cristiana, no, él es cristiano, él es líder, pero tú bien sabes que tu comunión conmigo está rota hace mucho tiempo, que ya no me buscas como me buscabas en tu primer amor. Tienes fama de ser cristiano, pero tú bien sabes que algunos aquí no lo son, dice el Señor. Qué fuerte, amado hermano. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de ser cristiano, pero en realidad no lo eres. ¿Saben, hermanos? Deberíamos analizarnos. Deberíamos ya, hermanos, sincerarnos. ¿O somos o no somos, amado hermano? ¿Cómo estamos viviendo? A veces la gente dice de repente, ¿no? Como yo lo veo ir a la iglesia, es cristiana. Bueno, tenemos fama, pero ¿cómo estamos delante de Dios? Porque Él escudriña el corazón y la mente. El Señor dice, tienes fama de creer en mí, tienes fama de ir a la iglesia, tienes fama de que vives para mí, pero tú bien sabes, delante de mí, te dice el Señor, que tú estás muerto. ¿Qué es la iglesia, hermano? ¿Es una organización o es un organismo? Bueno, de todas maneras, la iglesia es una organización, pero lo que la iglesia ha sido llamada a hacer es más que una organización, que es un grupo de personas organizadas para hacer algo. La iglesia es un organismo. Un organismo es un ser vivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿De qué vale que nos juntemos, estemos bien organizados, pero no estamos vivos delante de Dios? No estamos latiendo delante de Dios. No corre sangre delante de Dios. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Dios quiere ver una iglesia viva para Él. Una iglesia no solamente que la familia sepa que eres cristiano, que no solamente los vecinos sepan que eres cristiano, sino que en tu relación, tú con Dios en el cielo, se sepa que tú eres un creyente, se sepa que tú eres un hijo de Dios, se sepa que tú estás vivo delante de Él, cada día de tu vida, cada día de tu vida. ¿Qué es la iglesia? ¿Es una organización o un organismo? Un organismo. Podemos organizarnos y podemos ser un organismo organizado, una organización. Pero no toda organización es un organismo. La iglesia es un organismo. Somos un ser vivo. Somos el cuerpo de Jesucristo. En el verso 2, vamos por favor a tomar lectura lo que dice la palabra en el verso 2. Mire lo que dice la Biblia. Vamos a ver aquí, en el verso 2, luego en el verso 3, luego en el verso 4, en cada uno de estos versículos vamos a ver tres cosas que el Señor le dice. En el verso 2 vamos a ver tres cosas que el Señor dice. En el verso 3, tres cosas que el Señor dice. Y en el verso 4, tres cosas que el Señor dice. Por ejemplo, las tres cosas del verso 2. Vamos a ver aquí. Dice la palabra, sé vigilante, dice el Señor. Esta es la primera. Sé vigilante. ¿Es cierto? La segunda es, y afirma las otras cosas que están para morir.
Y la tercera es, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. 3 cosas que el Señor dice y quisiera hoy brevemente hablar con ustedes de cada una de ellas. La primera, ¿cómo dice? Sé vigilante. Voltea al que está al lado y dile, sé vigilante. ¿Qué es lo contrario de vigilar? Quedarse dormido. Bueno, muchos se han adormitado en las cosas de Dios. Solamente abren el ojo para la plata. Cuando pasa algo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué me llaman? La plata. ¡Uy, la plata! Ahí abren el ojo. Sus 5 sentidos se activan. Pero para las cosas de Dios están adormitados. Están, amado hermano, dormidos. Y el Señor te dice, sé vigilante. Sé vigilante. Esa palabra, sé vigilante, lo que está hablando es que debes de tener cuidado de que tu vida espiritual no se apague. Debes de tener cuidado de que tu altar esté siempre fervoroso delante de Dios. Mira, tener el altar fervoroso delante de Dios, ese fue el problema que pasó, hermano, desde Abel y Caín. ¿Se acuerdan la historia de Caín y Abel? Desde niños, ellos fueron enseñados a siempre presentar un altar delante de Dios. Dice la Biblia que Abel era pastor de ovejas y Abel siempre traía lo mejor de sus animales, lo mejor de sus primogénitos y lo ponía en el altar delante del Señor. Así también era Caín. Desde niño también él labraba la tierra y traía lo mejor de sus verduras, lo mejor de sus frutas. La traía y lo ponía en el altar para Dios. Luego fueron jóvenes y todavía el altar estaba fervoroso delante de Dios. Y cada uno ponía lo mejor hasta que llegaron a ser adultos. Y cuando llegaron a ser adultos, de pronto el altar de uno se enfrió. No fue vigilante. De pronto solamente uno tuvo su altar fervoroso delante de Dios. Y el otro, su altar se enfrió. De tal manera que como su altar se enfrió, ya traía lo que sea. Como dicen Malaquías, traía lo cojo, traía lo ciego, traía lo manco, traía lo enfermo, ya no traía lo mejor para Dios. Y al final, él terminó, amado hermano, lejos de la presencia de Dios. Y cuando uno, amado hermano, se arruina la vida, no solamente se arruina para con Dios, sino que también arruina a los que están alrededor de él. Y terminó matando a su hermano Abel. No descuides tu altar. Sé vigilante. Comienza a analizarte, comienza a mirarte. No te descuides. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo segundo que habla aquí es afirma, fortalece, planta bien aquellas otras cosas. Habían unas cosillas pequeñitas, pero ya estaban también por morir. Qué tremendo, amados hermanos. Ya estaban también por morir. Mira, ¿sabes? Cuando el Señor le habló a la iglesia de Éfeso, el Señor le dijo algo muy tremendo. Le dijo, vuelve a tus primeras obras. ¿Quieres volver a tu primer amor? Muy sencillo, vuelve a las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Que aquí el Señor en Sardis le dice esas cositas pequeñas. No las grandes cosas que ya murieron, esas cosas pequeñas, básicas en tu vida, afírmalas, porque aún esas cosas están para morir. ¿Sabes, hermano? Hoy quiero hablarte de una en especial, congregar. Congregar, amado hermano. Congregar es algo que hoy en estos tiempos la iglesia le ha faltado el respeto. Yo entiendo que el inconverso diga, para mí Dios está en todos lados y donde yo vaya, ahí está Dios. Si me voy por la calle o me voy al estadio, Dios ahí está conmigo. Yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito ir a un templo, porque Dios está conmigo en todos lados. Me estoy duchando, ahí está Dios. Y en cierta manera tiene una verdad, porque Dios está en todos lados. Pero el mismo Dios que está en todos lados ha dicho en su palabra, no dejar de congregar. Buscadme. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces yo entiendo que un inconverso tenga una idea así, pero los cristianos, ¿cuántos creyentes, amado hermano, con cuánta facilidad dejan de congregar?
Y yo quiero animarte el día de hoy, mi querido hermano, por ningún motivo dejes de congregar. Afírmate, afirma aquellas pequeñas cosas que ya te quedan. De repente, en algún momento, hacías grandes cosas para Dios. De repente, hacías cosas tremendas para Dios. Pero ya no eres el de antes. Pero aquellas cosas pequeñas que han quedado en ti, cuida que no mueran. Porque si esas cosas básicas como congregar las dejas de hacer, entonces habrás muerto totalmente. No dejes de congregar. Si yo corto un miembro, me corto un brazo, una mano, una pierna y la separo del cuerpo, a las horas se pudre, se muere. ¿Cómo es posible que un miembro del cuerpo del Señor esté alejado de la iglesia, de donde pertenece? Congrega siempre en tu célula, mantente firme. Congrega siempre en tu célula, ven siempre los domingos, ven desde temprano, tómalo con mayor responsabilidad, aún más que un trabajo, porque el trabajo solo te da pan para la carne, pero las cosas de Dios es el pan para la vida eterna y la vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Afirma aquellas cosas que ya están para morir. No dejes de congregar, hermano. Es que mi pastor a veces me pasa un problema. Precisamente en el problema es donde más debe de buscar a Dios. Que mi pastor a veces me desanimo. Por eso, porque estás desanimado, necesitas buscar a Dios. Es que mi pastor a veces llueve, hace frío. Por eso, el que llueve, el que haga frío, te habla de un creador, de un Dios real, de un Dios que existe. Búscalo, honra al Dios que manda la lluvia, al Dios que sopla viento. Si no hubiera aire, moriríamos en un segundo. Honra a ese Dios que creó la naturaleza. Pero que nada ni nadie te impida estar siempre delante de Dios. Luego dice la Biblia, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¡Wow! Esto es como cuando tú le dices a un albañil, ¿no? Por favor, tarrajéame esa pared que está ahí. Y de repente era un albañil que no sabía mucho y lo tarrajea, pero lo hace así medio como, ¿no? Medio raro lo hace. Entonces uno dice, eso no está bien. No, pero yo he tarrajeado. Claro, pero no está bien. Eso no es excelencia, eso no es calidad. Y Dios es un Dios de excelencia, amado hermano. Dios quiere lo mejor. Si nosotros, siendo humanos, queremos lo mejor, ¿por qué no Dios? ¿Qué esposo no quiere lo mejor cuando su mujer lo trata? O cuando tu mujer te grita, te trata mal, tú dices, no importa. No, tú dices, yo quiero que mi mujer me trate bien. ¿Qué mujer no quiere que su esposo la trate bien? Quieres lo mejor. Cuando salimos a la calle, tú quieres que la gente te respete, tú quieres que la gente te tome en cuenta. ¿Por qué no Dios? A Dios no puede ser, hermano, lo peor ni lo último. Él también desea ver de nosotros lo mejor. Esta palabra, tus obras, no he hallado tus obras perfectas. Esta palabra perfectas, no vayas a confundirte, hermano. No es que Dios quiere que seamos perfectos aquí en la tierra, aunque somos perfectos en Cristo. Esta palabra perfecto tiene que ver con completo, tiene que ver con maduro. Cuando dice aquí la Biblia, porque no he hallado tus obras perfectas, lo que está hablando aquí, no he hallado tus obras completas. Pero Señor, yo congrego, pero tarde. Pero Señor, yo oro. Claro, pero oras después de estar todo el día con el celular ahí, chismoseando, mirando las noticias, metiéndote al perfil ajeno. Estás ahí mirando, investigando. Pero luego cuando ya 1 de la mañana, voy a orar. Padre. ¿Entendiendo? El Señor dice, yo quiero que me sirvas, pero con lo mejor de ti.
No he hallado tus obras completas, perfectas. La palabra completo también ahí es maduro. Entonces, pero Señor, cuando mi líder me dice a mí, anda y trae tal silla, por favor, del templo, yo voy y lo hago. Pero ¿cómo lo haces? Tú dices, no, ya mi líder, yo voy a ir, no se preocupe. Ya, mira líder, ya, yo voy a ir. Y te vas, pero por dentro, todo me dice a mí. A mí nomás me agarra. Me ha agarrado de lorna. ¿Y por qué no lo agarra él? También tiene brazos. El Señor dice, está bien, tú a veces haces algo para mi obra, haces algo, pero yo veo tu corazón. Y no veo madurez, no veo que lo hagas con alegría, que lo hagas con gozo. Eso es lo que el Señor dice, no he hallado tus obras completas, no he hallado madurez en ti. Y eso es lo que yo quiero que veas, nos dice el Señor. En el siguiente versículo, en el verso 3, también vamos a hallar aquí 3 cosas. La primera, acuérdate. La segunda, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. La segunda, ¿cuál es? Guárdalo. Guárdalo. Es lo que dice aquí la palabra. Y la tercera, arrepiéntete. Porque si no van a haber consecuencias, el Señor vendrá y gloria a Dios. Acuérdate, guárdalo y arrepiéntete. Esa palabra que el Señor dice aquí, hermano, acuérdate. Esa palabra es la misma palabra que se usó en la historia del rico y el Lázaro. ¿Se recuerda? Dice que había un hombre rico que todos los días hacía fiesta, fiesta, fiesta. Por ende, nunca buscaba a Dios, no congregaba. Y había un hombre muy pobre, mendigo, que hasta estaba enfermo, no tenía ni para comer y los perros lamían su herida. Entendemos que en esa necesidad buscó a Dios. Los dos murieron. Y dice de que el mendigo se fue al seno de Abraham, pero el rico se fue a la parte de condenación en el Hades. Y estando atormentado en llamas, comenzó a decir, Padre Abraham, ayúdame. Padre Abraham, socórreme. ¿Y qué le dijo Abraham? Hijo, acuérdate cómo vivías allá. No congregabas, no me buscabas, nunca me tomaste en serio, tu vida solamente era las cosas materiales. Acuérdate, Él está aquí porque Él en su pobreza, necesidad, clamó a mí. Y la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Pero tú nunca te acordaste de mí. Acuérdate, hijo. ¿Te imaginas, hermano? Estar en un lugar de condenación y no solamente soportar el dolor, el sufrimiento en ese lugar, sino la conciencia, el acordarte de que tú tenías el tiempo para congregar. Pudiste de repente haber dado más para el Señor, servido más al Señor, pero no lo hicimos. Acá el Señor dice, acuérdate, acuérdate, hijo, te he dado capacidad. Y luego cuando dice, acuérdate pues de lo que has recibido, nunca te olvides de esa primera vez, de esa palabra, del evangelio, de cómo te llamé. No cortes tus raíces, guarda tu fe. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Guárdalo, guárdalo en tu corazón. Esa palabra guárdalo, hermano, me trae a memoria algo que quisiera compartir. Miren, siempre, esto no es de un hermano, esto es casi siempre, hay hermanos que al acabar el culto dominical, siempre, hermano, se acercan ya sea a un líder, ya sea a mí, y me dicen, mi pastor, me olvidé mi Biblia en el templo. Me olvidé mi Biblia en el templo. Y usted sabe que yo tengo una costumbre, hermano, de que cuando yo veo una Biblia sola en el templo, yo la agarro y la guardo para luego regalarla en la calle. Sí, hermano. El Señor me ha iluminado, me ha dado ese ministerio. Ahora, escúcheme bien, hermano. Pero en algunos casos de hermanos, yo ni veo sus Biblias, no los veo, pero a varios hermanos se les olvida la Biblia en el templo. Ahora, escúcheme bien. No los estoy condenando, pero escúcheme bien. Todavía no veo a ninguno que se le olvide el celular.
lo guardas bien, lo cuidas bien. Le pones inclusive contraseña, no solamente en español, árabe, alemán, y le pones inclusive, hermano, reconocimiento facial y de nuca. Su hermano, te bañas con tu celular, vas al baño con tu celular, duermes al lado de tu celular. Es un dedo más en tu mano. Y aquí el Señor dice, lo que yo te he dado, lo que has recibido, lo que has oído, guárdalo. Como el ejemplo que he dado, cuida la palabra que has recibido. Cuídalo, valóralo, amado hermano, porque lo que no se valora se puede perder. Cuida lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Voltea al que está al lado y dile, cuida lo que Dios te ha dado, dile. Recuerda la palabra que tuvimos la semana pasada o la antepasada por la campaña, cuando el Señor dijo, hermano, mira que yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Amén, amados hermanos. Y lo tercero que habla aquí, ¿qué cosa es? Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿A quién está hablando aquí, hermano? ¿A mundanos o a cristianos? Está hablando la iglesia. Entonces, cuidado, hermano, porque se ha metido hoy un evangelio torcido. Un evangelio, hermano, que habla cosas y se van a un extremo que la palabra no enseña. Tienen una media verdad, pero una media verdad a veces es peor que una mentira. Cuidado, hermano, porque le está hablando a la iglesia, arrepiéntete. ¿Cuánta gente hay que dice, no, yo ya creí? El que creyó ya se amarró. Ya creía. No, yo ya estoy amarrado con el Señor. Yo puedo hacer lo que sea porque Él ya a mí me escogió y ya la Biblia dice que yo ya estoy asegurado. Cuidado, porque esa seguridad que la Biblia habla es la seguridad de un hijo de Dios. Pero si yo veo que no congrego, que me he enfriado, que yo estoy en desorden, no estoy bajo autoridad, si yo veo que mi vida está incorrecta delante de Dios, que estoy viviendo a mi manera, entonces puedo agarrarme de una seguridad que la Biblia habla, que es para aquellos que andan en la voluntad de Dios. Cuidado, hermano. Entonces, escúcheme bien, por favor. Aquí el Señor le habla, repito, a la iglesia y le dice, arrepiéntete. Yo he escuchado a muchas personas a veces decir de que esta palabra no es para la iglesia. Para la iglesia solamente es cree. Pero para los judíos era arrepiéntete. Aquí le está hablando a la iglesia. Este es el último libro. Y le está hablando a la iglesia, arrepiéntete. Y como ya explicamos, hermano, existe el arrepentimiento para salvación. Cuando estoy sin Cristo, para venir a Cristo. Y existe el arrepentimiento siendo salvo cuando estoy en algo malo y debo cambiar mi mentalidad. Amén, hermanos. Todos tenemos a veces algo que tenemos que ajustar y tenemos que cambiar en la forma en que estamos haciendo para con Dios. Vamos al verso 4, por favor. Dice la Biblia, en el verso 4 vamos a ver también 3 cosas. La primera, pero tienes en la iglesia, ¿cuántas personas en la iglesia? Esto es Sardis. Pero tienes en la iglesia unas Sardis en la iglesia que se llama Sardis. Este es un remanente, unas pocas personas, dice la Biblia. Y aquí vemos nuevamente, amados hermanos, como siempre en cada congregación, lamentablemente son pocos los que siempre quieren, hermano, avanzar, crecer, desarrollarse. Son pocos. Es como en el tiempo, hermano, del mundo antiguo, antes del diluvio, en el tiempo de Noé. ¿Cuántas personas había en el tiempo de Noé, hermano?
miles y miles y miles de personas. Pero ¿cuántas se salvaron entrando en el arca? ¿Muchos o pocos? Solo 8 personas se salvaron de las miles y miles y miles que habían en aquel tiempo. Lo mismo pasa ahora. Dice la Biblia, hermano, entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta que lleva el camino a la perdición, y muchos son los que entran por ella, y pocos los que quieren entrar por la puerta estrecha. Siempre son más los que prefieren de repente mantener una religión, pero siempre son pocos los que quieren una relación con Dios. ¿De qué te sirve tu religión cuando no hay un cambio de vida? ¿De qué sirve? Eso es como que yo agarre un chanchito, hermano. ¿Sabe lo que es un chanchito, no? Chanchito, un puerquito, ¿no es cierto? Le meta su bañada con su jaboncito, le lave su pelito con champú Johnson. Luego de eso, amado hermano, si es una puerquita, la maquille y le ponga su sombrita, sus chapitas, le ponga su labial, le ponga sus aretitos, sus pestañas artificiales, sus zapatitos, le pongo su saquito a la chanchita. Está pero hermosa la chancha. Pero luego me doy la media vuelta y ella busca barro, porque aunque estaba vestida por fuera, adentro seguía siendo la misma. Eso es la religión. Tengo tal religión por fuera, porque de niño, sin preguntarte, te la dieron, pero por dentro sigues vacío. No hay cambio, no hay nada. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Él no es religión, Él es salvación y vida en abundancia. ¡Aleluya! Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Lo segundo que habla es que no han manchado sus vestiduras. O sea, ¿cuál era el problema de la iglesia entonces, hermano? El pecado. La mayoría en la iglesia había caído en pecado. El pecado, el pecado. Ahí estaban las hermanitas, venían a la iglesia. Oh, vine a adorar a Dios. Luego van a su casa, tra. Entonces, ¿qué? Entonces, el Señor dice, ¿estás viva o estás muerta? Ah, la gente te ve. Hola hermanita, hola hermanito, tienes nombre de cristiano, pero tú sabes que no lo eres. Arrepiéntete, afirma, porque hay cosas pequeñas que haces como congregar. Cuidado que si aún eso se muere, ya fuiste ya. Pero haz las cosas bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermano, el problema de Sardis era el pecado, como en cada congregación. Amado hermano, cada congregación, hermano, debemos de saber que nos agrade lo que a Dios le agrada y aprender, hermano, a rechazar lo que Dios rechaza. Amén, amados hermanos. Muy bien. Ahora dice que no han manchado sus vestiduras. Y luego lo tercero dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas cuando estén en el cielo, porque son ¿qué? ¿Son qué? Esa palabra digna o digno significa merecedor. Merecedor. Porque son gente que me ha amado. Son gente que aún en sus debilidades se ha apoyado en mí. Gente que ha creído en mí. Gente que se ha esforzado. Gente que ha dado lo mejor de sí. Y son dignos, dice la Biblia. Aunque nuestra dignidad como entrada viene a través de Cristo. Por Él somos dignos. Vamos al verso 5 y vamos terminando, por favor, en esta preciosa mañana, en este primer culto. Qué interesante cuando la Biblia dice, el que venciere. ¿Ha notado? ¿Por qué dice el que venciere? ¿Lo dice porque todo el que está en una iglesia vence? ¿Porque todo el que cree vence? ¿O lo dice porque hay algunos que aunque lean, dicen que creen o se llaman cristianos, no todos vencerán?
el que venciere, dice el Señor, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto es, hermano, la garantía que el Señor le da. El que estuviera conmigo en el cielo, el que venciere, será algo eterno lo que yo tendré para él. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Sabes, hermano? El éxito más grande de un hombre y de una mujer es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. La Biblia no lo vaya a buscar, pero en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 20, usted puede anotarlo ahí en su cuaderno. La Biblia habla que en una oportunidad los apóstoles estaban contentos porque habían echado fuera demonios, habían hecho sanidades. Y el Señor les dice: alegraos más bien, alégrense más bien, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Hermano, el éxito de un hombre y de una mujer no es lo que estudias, no es el trabajo o el buen trabajo que tengas, aunque Dios te va a bendecir con un buen trabajo, y si estás estudiando por amor a Dios, termínalo. Pero ese no es el éxito en esta vida. El éxito en esta vida es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. En el libro de Filipenses 4:3 vemos a Pablo recomendando a hombres de Dios, diciendo: por favor, apoyen a aquellos siervos que han trabajado conmigo arduamente, que han demostrado su amor a Dios y al Evangelio, como Clemente, el cual ellos, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Tremendo, hermano. Y luego en Apocalipsis 20:15 dice la Biblia que al final de los tiempos se abrirán los libros. Y dice la Biblia: y todo aquel que su nombre no esté escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de muerte, al lago de azufre, que es la muerte segunda. El éxito de un ser humano está en que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Cómo saber que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? Cuando de corazón vienes a Cristo Jesús. Cuando de corazón buscas a Dios en el nombre de Jesús, y el Padre te adopta y Cristo entra en tu vida y el Espíritu Santo hace habitación dentro de ti. Es ahí donde tu nombre se escribe en el libro de la vida. Y de ese libro de la vida, al que venciere y esté conmigo, dice el Señor, dice la Biblia, no borraré su nombre, jamás. Así que aprendamos el día de hoy, mis queridos hermanos, aprendamos de las virtudes de esta iglesia, pero aprendamos también de aquellas cosas que el Señor exhortó a esta congregación para que nosotros no caigamos en lo mismo, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar palmas a nombre del Señor.